Bueno, estimados amigos, un caluroso saludo en nombre de los organizadores del evento de hoy. Es un proyecto común de la Fundación Konrad Adenauer, el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, con sede en Montevideo, y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL de Argentina. Bueno, muy bienvenidos a todos que se han conectado hoy y que nos están siguiendo. Es un evento virtual de formato seminario que también estamos transmitiendo en vivo en las redes sociales a través de Facebook de CADAL y de los canales de Facebook y YouTube de CAS Montevideo. Y hoy queremos hablar sobre el activismo parlamentario en la defensa internacional de los derechos humanos. Tenemos 1 hora y media con 4 exposiciones y un espacio para preguntas del público. Así que los invito a dejar sus comentarios en el chat del Zoom o en las redes. Y ahora vamos a empezar con un saludo de bienvenida institucional. Y le doy la palabra a Sebastián Grundberger, el director del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, que también es mi jefe, así que Sebastián, adelante. Gracias, querido Tomás, estimado Gabriel Salvia, estimados amigos y amigas parlamentarios o exparlamentarios, María Albert Barrios, Ignacio Walker, Gloria Rodríguez. Un gran gusto compartir este espacio hoy con todos ustedes. Aquí estamos en Montevideo en una tormenta fuerte que también se nota en Buenos Aires, al otro lado del río, por lo cual yo espero de que Internet aquí no va a sufrir consecuencias algunas dentro del próximo tiempo, sino simplemente queden porque nos vamos a reconectar. Pero realmente se está un poco agravando la situación afuera con el tiempo. Me alegro mucho de que hayamos podido encontrarnos en este espacio para presentar al estudio que hizo Gabriel Salvia, que realmente combina el mundo de los derechos humanos con el mundo de la institucionalidad democrática que estamos trabajando nosotros como programa regional. Creo que no puede haber una democracia viable, una democracia libre sin el respeto a los derechos humanos, y desde también una convicción de que los derechos humanos son universales, porque si no fueran universales no serían derechos humanos, serían algo arbitrario, algo relativo, cosa que nosotros como demócratas cristianos, como personas que tenemos esa idea de la concepción cristiana del ser humano, creemos de que esos derechos están en el ser humano simplemente porque es ser humano, porque existe, y que no hay nadie que tiene ningún derecho a quitárselos. No obstante, vemos también, por lo cual, como creemos que son derechos absolutos, también queremos que en democracias los parlamentos tienen una responsabilidad, no solamente por valer por los derechos humanos para dentro, sino también en el contexto del orden internacional. Hablamos mucho de este tema del mundo internacional basado en valores y en reglas, y uno de estos valores y reglas es justamente el respeto a esos derechos fundamentales de la persona humana, del individuo, en la cual no transamos, no importa si es aquí en la región, en Latinoamérica, en Europa o en otras regiones del mundo. Tengo que decir brevemente, y no puedo evitarlo, de que me preocupa de alguna manera cómo algunos nuevos autoritarismos, particularmente China, pero también otros, Rusia, Turquía, tratan de ejercer presión sobre parlamentarios a través de grupos de amistad para básicamente no hablar o no votar resoluciones que de alguna forma les son críticos, simplemente usando su poder económico en ese sentido. Hemos visto, y aquí hablo desde una perspectiva de una persona un poco avergonzada por lo que voy a decir, pero hemos visto cómo Azerbaiyán en Alemania se ha comprado varios parlamentarios de distintas bancadas, lamentablemente también de la CDU, básicamente por favores, y se ha comprado a algunas personas que le estaban haciendo, digamos, comentarios favorables a
hechos que son absolutamente reprochables. Y lo mismo vemos especialmente con el tema chino en toda la región, de que se puede estar en contra de la violación de los derechos humanos, pero cuando uno habla sobre China, de alguna forma uno tiene que arriesgar acciones, digamos, que castigan esto. Por lo cual me parece un muy interesante tema, muy importante tema de ver esas dinámicas. Y Gabriel, te felicito por tu trabajo. Y bueno, vamos a escuchar más en un minuto. Déjenme brevemente decir lo que es nuestro programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Como es un programa regional con sede en Montevideo, que nosotros partimos desde la premisa que no puede haber democracia sin partidos políticos, y por lo cual sentimos que lo mejor que podemos hacer para apoyar a las democracias de América Latina es apoyar a los partidos políticos, trabajar con los partidos políticos. Y el segundo punto es de pensar conjuntamente sobre los grandes desafíos de la región de Latinoamérica, pero también de la democracia liberal en el mundo, y conectar la región un poco con los grandes debates. Yo ya he mencionado el tema de los nuevos autoritarismos. Hay otros temas como la polarización, que a nosotros nos preocupan muchísimo, la falta, la erosión de consensos de sociedad, la falta de un debate político serio, alturado, algunos efectos de los medios de comunicación, de las redes sociales, y obviamente nuevos populismos, nuevos nacionalismos, muchos temas que hoy, ahora también el tema del COVID, esa discusión entre protección de los seres humanos y libertades, son todos temas que afectan a la democracia y son todos temas que hay que discutir desde un punto de vista, obviamente, como el nuestro, desde una moderación, desde una orientación hacia el bien común, y que tratamos justamente de hacer eso a través de nuestra plataforma Diálogo Político, por ejemplo, dialogopolitico.org. Digamos, varios de los panelistas ya han publicado ahí, y eso les agradezco y les invito siempre también de seguir publicando ahí, que es un foro de debate desde, obviamente, una perspectiva cercana a la que tenemos nosotros como Fundación Konrad Adenauer, debatiendo los grandes temas del momento. Y tengo que decir que también Cadal es un colaborador muy habitual dentro de este medio de comunicación o de esta plataforma, aportándonos, y eso yo lo aprecio mucho, una mirada muy interesante a eventos que están fuera de la región, ¿no? Hablamos de Bielorrusia, hablamos de Turquía, hablamos de Qatar, hablamos de sitios así, de la cual no se habla suficiente en América Latina, y creo que es muy meritorio de Cadal de llevar esos contextos un poco a la conciencia aquí en la región. Así que podría hablar mucho más, no lo voy a hacer. Si no, te devuelvo la palabra a Tomás, porque ahora también me voy a dedicar a escuchar lo que Gabriel y los comentaristas nos tienen que contar. Muchas gracias y nos deseo una interesante sesión esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por el saludo, y ahora paso la palabra a Gabriel Salvia, el director general del Centro para la Apertura del Desarrollo de América Latina, CADAL, y activista internacional de derechos humanos, y el autor, de hecho, del informe La diplomacia parlamentaria en derechos humanos, que nos va a presentar ahora. Así que, Gabriel, adelante. Bueno, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a la Konrad Adenauer y a su programa de partidos políticos por ser tan receptivos a estas iniciativas de promover conjuntamente los valores compartidos de los derechos humanos, como decía Sebastián, un ideal universal que incluye en las libertades civiles y políticas a la democracia también como valor e ideal universal.
Bueno, para mí un honor compartir este espacio con María Albert Barrios, que fue la diputada más joven electa en la última Asamblea Democrática de Venezuela, con Gloria Rodríguez, que fue la primera representante del Parlamento uruguayo elegida en forma como titular de origen afrodescendiente, y con Ignacio Walker, que muchos lo conocen por haber sido canciller, senador, anteriormente diputado, pero fuera de Chile es menos conocido que fue un activista de derechos humanos, abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet. Así que para mí es un honor compartir este espacio con ellos, que tienen experiencia parlamentaria y tienen sensibilidad con los derechos humanos. Al informe que publicamos con la Fundación Konrad Adenauer, que está disponible en línea, quizás ya Sebastián se refirió a esta concepción universal de los derechos humanos y la democracia. También hay que agregar que hay una Declaración Universal sobre la Democracia que adoptó la Unión Interparlamentaria Mundial, y que es un texto muy interesante, me parece, y que también, como la Declaración Universal, se nutrió de distintas fuentes, ¿no? Generalmente hay una idea de que estas son, de que los derechos humanos y la democracia es una idea de Occidente, y si uno analiza la historia y los protagonistas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también los fundamentos que se tomaron para elaborar la otra Declaración Universal de la Democracia, va a encontrar, digamos, protagonistas de distintos países. En la Declaración Universal, además de Eleanor Roosevelt de Estados Unidos, René Cassin de Francia, estuvo Char Malik del Líbano, Xi Chang de China, Hernán Santa Cruz de Chile, por cierto, Guy Pérez Cisneros de Cuba. O sea que hubo una variedad de fundamentos para concluir en esta defensa de la dignidad humana como valor universal, más allá de las características políticas o culturales o religiosas que tengan los países. En nuestros trabajos de CADAL, básicamente lo que hacemos es defender a las personas que no tienen voz, ¿no? Defender a quienes no pueden ejercer los derechos que nosotros podemos ejercer. En este caso, pensando en personas que no tienen el derecho, no pueden ejercer el derecho humano a la participación política, que están en países donde no hay elecciones libres, donde no hay libertad de asociación, donde no hay libertad de expresión, mucho menos hay acceso a la información pública. Es decir, el ponernos en los zapatos de todas esas personas que están privadas de sus libertades fundamentales. Esto, que debería ser lo que se llama la solidaridad democrática internacional, que debería ser un valor y un principio de la política exterior de los países democráticos, y para muchos lo es una obligación moral para quienes vivimos dictaduras y recibimos muchas muestras de solidaridad democrática internacional. Entonces, en nuestros casos, en los países del Cono Sur, que vivimos nuestras dictaduras, y en esos tiempos recibimos importantes muestras de solidaridad, tenemos esa obligación extra, ¿no? Además de ser libres y preocuparnos por quienes no lo son, tenemos que hacerlo porque en tiempos difíciles nos han ayudado. En ese sentido, siempre voy a sentir una cierta perplejidad por cómo hemos visto esta película de la erosión de la democracia y la instauración de una dictadura en Venezuela, país que tan solidario fue durante nuestras dictaduras. Una, creo que era de las 3 democracias que había en los 70 en América Latina, y que recibió a tantos argentinos, chilenos y uruguayos. Creo que nuestros gobiernos no han hecho lo suficiente ya en las épocas de Chávez, para cuando se veían esos pasos que tan claramente están detallados en el libro Cómo mueren las democracias, y actuar a tiempo, ¿no? Lo mismo ha pasado en otros países. Ya en 2018 habría que haber activado
la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela en el fraude contra Enrique Capriles, que fue claramente un fraude. Entonces en ese momento ningún país pidió que se vuelvan a contar los votos cuando había ganado por menos de un 1% y con todo el aparato del gobierno inclinado en su favor. Entonces, no solo en temas de América Latina, sino en otros lugares del mundo, tenemos esta obligación de preocuparnos porque son personas como nosotros, que están en otros países. Entonces, en ese sentido, nosotros de CADAL tratamos de incidir ante gobiernos, ante generalmente los Ministerios de Relaciones Exteriores, ante organismos como es el Sistema Universal de Naciones Unidas, la Unión Europea, que quizás es el que tiene la política más avanzada en derechos humanos, y también es importante hacerlo con los parlamentarios. Y aquí hacemos esta distinción que muchas veces un parlamentario tiene ese espacio por ser un poder independiente del Ejecutivo, la posibilidad de hacer, de tener gestos que a veces los gobiernos no pueden por estas limitaciones que hay a la política exterior en derechos humanos, ¿no? La famosa cuestión de los intereses y los principios. Como ustedes saben, uno de los principales intereses es exportar. Y exportar implica que si exportamos salmón, carne o soja a China, van a entrar ingresos. Esos ingresos son trabajos para las empresas, son impuestos que pagan las empresas, y eso es lo que se le da prioridad en el interés, ¿no? Uno diría, bueno, para mí el interés sería la dignidad humana, ¿no? Como si no hubiésemos aprendido nada de lo que pasó hace 80 años cuando alguien le vendía acero a los nazis, alguien exportaba alimentos a los totalitarismos. Entonces ahí creo que habría que cuando muchas veces los gobernantes hablan de que los países tienen principios, tienen, perdón, intereses, habría que cuestionarse esto de cuáles son los intereses. Entonces me parece que desde el Parlamento se pueden hacer, digamos, muchas cosas y para complementar lo que, bueno, una guía interesante es el programa del Bundestag, de Parlamentarios Protegen Parlamentarios, que no se limita a los parlamentarios, sino también a los activistas de derechos humanos. Es una guía interesante para replicar en países democráticos comprometidos con los derechos humanos. Y también hay una variedad de cosas que se pueden hacer, de dar reconocimiento, de emitir declaraciones, presentar proyectos que llamen la atención sobre violaciones en algunos países, cuando observar la observación electoral, y muchas veces lo que hace el Parlamento, por la cuestión que señalaba antes, por la represalia, ¿no? Recordemos que cuando se le da el Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, China le deja de comprar salmón a Noruega, y es muy típico de China la represalia comercial. Entonces, desde el Parlamento sí se pueden hacer muchas cosas que son gestos, pero siempre, y recordando también lo que insistía Havel cuando era preso político y señalaba lo importante que era para él que sus obras de teatro se estuvieran presentando en París o en Alemania, esto de la idea de la importancia que tienen las personas que son víctimas de la persecución política, del hostigamiento, de la detención arbitraria, que alguien afuera esté pensando en ellos. Entonces, ahora entiendo que, por ejemplo, para dar algunos casos muy puntuales, acá en Argentina estamos en elecciones legislativas y por supuesto que puede ser muy difícil que alguien lo voten porque se esté preocupando por lo que pasa en tantos lugares donde hay falta de libertades, cuando la agenda doméstica prevalece, ¿no? Acá tenemos una variedad de temas: la inflación, la inseguridad, el desempleo, la educación, el manejo de la pandemia. Entonces, muchas veces puede ser cuestionado un parlamentario que se esté preocupando por situaciones
fuera de su país. Pero ahí yo diría que muchas veces el preocuparse por situaciones en otros países contribuye a afianzar esos valores en nuestros propios países, a valorar lo que señalaba antes, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a la participación política. Nosotros ahora tenemos primaria, después la elección general. Estamos hablando de situaciones en países donde hay directamente régimen de partido único. Entonces, me parece que a veces tocar los temas de situaciones preocupantes en distintos lugares del mundo contribuye a afianzar esos valores en nuestros propios países. También los parlamentarios pueden, por ejemplo, ahora se va a renovar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se van a elegir 18 de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y bueno, muchos países que se candidatean tienen graves problemas de derechos humanos, ¿no? Y me parece que, más allá que estos países sean electos, porque a veces no hay competencia, es decir, se presentan tantos candidatos como lugares hay, la cantidad de votos que saquen es importante, porque cuanto más votos sacan, más impunes se sienten para reprimir, ¿no? Entonces es importante, por lo menos, que los países democráticos no avalen con su voto candidaturas como la de Eritrea, Somalia, Kazajistán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y yo añadiría también Honduras, ¿no? Que en muchos índices ya aparece como autocracia y es una situación de América Latina que no está muy visibilizada. Y también por este criterio de no tener doble estándar, ¿no? De no solamente criticar a autocracias de un signo, sino hacerla con las de todos los signos políticos que tienen en común esto de reprimir las libertades fundamentales, y es un poco el objeto de nuestra denuncia y de solidaridad con las personas que están en esos países. Bueno, a mí me gustaría más escuchar a María Albert, a Gloria y a Ignacio, que yo soy un simple activista y estas son ideas que presentamos desde la sociedad civil. Hemos trabajado con parlamentarios, sabemos que los parlamentarios son electos, terminan su mandato y después nosotros tenemos que empezar de nuevo a encontrar parlamentarios. Sí diría como comentario final, una recomendación, que los partidos políticos contemplen incluir personas con trayectoria en derechos humanos como candidatos, ¿no? a los poderes legislativos en sus países, porque es difícil cuestionar la diplomacia parlamentaria en derechos humanos de alguien que ya tiene una trayectoria personal, como el caso que señalaba de Ignacio. Es difícil cuestionar a alguien que ya viene de una tradición de defensa internacional de los derechos humanos, y que es importante que haya personas en el Parlamento que se preocupen no solo por defender las libertades en su propio país, sino hacerlo también en otros lugares donde no existen y donde se reprimen los derechos que tenemos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu presentación, y obviamente muchísimas gracias en nombre de la Fundación por el gran trabajo que hacen ustedes como actor de la sociedad civil luchando por los derechos humanos en todo el mundo. Es un gusto apoyarlo también con nuestro trabajo. Y bueno, ahora seguimos con los comentarios. Tenemos una exposición tenemos con nosotros a María del Barrios, que fue diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2016 y 2021. En su momento fue electa como la diputada más joven de la Asamblea Nacional. Y María Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros, para acompañarnos. Sabemos que que podemos siempre contar contigo. La situación de los derechos humanos en Venezuela seguramente es más que difícil, y así que ya te doy la palabra y te escuchamos. Gracias por estar. Gracias, Tomás, y un saludo en Adenauer en Montevideo.
y debatir de estos temas que son muy importantes para la región y para nuestros colegas en el mundo. Yo quiero saludar especialmente a Gabriel Salvia, que ha orquestado todo este encuentro y además ha insistido en él, sobre todo por este informe que nos arroja la necesidad de abogar constantemente por la defensa de la democracia y los derechos humanos. No basta con tener un país donde los derechos humanos sean violados. No importa si en el país del cual ustedes nos escuchan hay democracia, la necesidad de abogar por estos principios y valores es imperante y debe ser constante. Aprovecho saludar también a la senadora Gloria Rodríguez del Uruguay, que nos acompaña el día de hoy y que en lo personal he tenido la oportunidad de escucharlo en otras ponencias y también hablando de Venezuela. Yo quisiera comenzar reiterando 3 puntos que destacan de este informe de Gabriel. El primero de ellos tiene que ver con esa necesidad de seguir defendiendo los derechos humanos y la democracia en todos los países del mundo como la primera bandera que debe haber en la diplomacia parlamentaria. Y entendamos por diplomacia parlamentaria los esfuerzos que se hacen desde el Parlamento, pero no solo con actores parlamentarios, como lo ha sido desde el caso venezolano. La diplomacia parlamentaria también ha estado acompañada por la participación de la sociedad civil, por la participación de los partidos políticos de Venezuela, por la participación de actores de renombre que dentro y fuera de nuestras fronteras ha mantenido en alto esta bandera de defender los derechos humanos, más esencialmente la participación, la protesta, el derecho al voto, que se han visto cercenados en los últimos 10 años en el país. Y bueno, tengo que hablar desde mi experiencia. Pero más allá de eso, hay otro punto que destaco del informe de Gabriel, y es el valor de la memoria, y más en América Latina. La importancia de ejercitar la memoria como ciudadanos y ciudadanas titulares de derechos y deberes, porque muchas veces las coyunturas en estos regímenes donde impera el secuestro, la violación a las instituciones democráticas, es la de atravesar suceso tras suceso que hace que la población se mantenga ocupada en atender sus necesidades, en atender sus prioridades, que no precisamente puede ser la democracia. Es decir, si en Venezuela hay una crisis de agua y tenemos ciudadanos, tenemos habitantes, vecinos, que pasan más de 6 meses sin ver el líquido, o tenemos comunidades en Caracas donde puede pasar un año donde al abrir el chorro de agua no se ve agua potable, sin duda alguna, estas personas no van a pensar en democracia, sino van a pensar en la necesidad de vivir mejor. Y así pasa humanitaria, que afecta más que todo en el comer bien de los venezolanos, en las oportunidades de vida, en el poder adquisitivo. Sin duda alguna, pues pareciera que es característico de estos regímenes hacer ver que es más importante estar ocupados de problemas domésticos que de estos temas políticos e institucionales. Pero me atrevería a adelantarme y decir que no es solo responsabilidad de los regímenes autocráticos o totalitarios, sino también de la importancia y de la activación permanente de los partidos políticos en escena, haciendo ejercicio de esa memoria. Y otro tercer punto que puedo destacar del informe de nuestro director de CADAL es que la diplomacia parlamentaria empieza por los partidos políticos, lo decía Sebastián. No puede haber democracia sin partidos políticos, pero también entendamos, como diría Sartori, tampoco habrán partidos políticos sin democracia. Y esta es esa espiral de conflictividad en el que muchos países de América Latina se han tenido que debatir en los últimos meses, ¿no? Recientemente visitaba una delegación de la Unión Interparlamentaria a Venezuela y me tocó estar en una de las reuniones y una de las cosas que decía era la necesidad de mirar América Latina hacia adentro. Y esto lo digo enfocada y atendiendo mucho lo que pasa en nuestra región. Pero me toca hablar de la experiencia y tengo que hacer un recuento. Trataré de hacerlo corto, por difícil que sea, por temas del tiempo, pero es de la experiencia que se vivió en la Asamblea Nacional 2016-2021
Y cómo me atrevería a mencionar que el ejercicio de la diplomacia parlamentaria tuvo un resultado exitoso, entendiendo que la comunidad internacional volteó la mirada a Venezuela y desde entonces ha participado activamente en lo que ha tenido que ver el devenir no solo político, sino económico y social de nuestro país. Llegado el 2016, uno de los primeros golpes que recibe la Asamblea Nacional es la declaratoria desde el Tribunal Supremo de Justicia de desacato parlamentario. Desde entonces, la Asamblea Nacional de Venezuela ni de controlar, no había una ley que fuese tal. Desde enero del 2 a rendir su memoria y cuenta, y esto ya en 2016, uno de los primeros ejercicios de diplomacia parlamentaria tuvo que ver con una visita a la Organización de Estados Americanos por parte de la directiva en ese momento, presidida por Henry Ramos Alú, donde ya se asomaba la necesidad de hacer una revisión profunda a la violación de derechos humanos en el país. Pero este año también se da con la exigencia de la población a un referendo revocatorio que es anulado a finales de octubre, noviembre de ese año, y lo que hace es tensar aún más la crisis institucional y política en Venezuela. Entramos en el 2017 y en el primer trimestre se declara la ruptura del orden constitucional, toda vez que desde el mismo Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro se pretendía, digámoslo así, eliminar la inmunidad parlamentaria siempre que se señalaba de traidores a los parlamentarios que habían solicitado a la OEA la activación de la Carta Democrática. Y con eso vino la respuesta de la fiscal general de la República en ese entonces, Luisa Ortega Díaz, y con eso se sumaron las protestas que muchos de ustedes pueden recordar si las vieron en redes sociales o en la televisión, que dejó un saldo de más de 100 ciudadanos venezolanos activados en las calles, protestando por sus derechos civiles y que fallecieron. También hay algo que hay que rescatar, y es que toda vez que desde el régimen de Nicolás Maduro se pretendía activar la Asamblea Nacional Constituyente, hubo un primer llamado de alerta de la comunidad internacional, y eso lo que hizo fue activar las alarmas. Ya finalizado el 2017, había una Asamblea Nacional Constituyente que además puso en jaque el ejercicio del voto. Y cuando digo esto era que todos los gobernadores electos y alcaldes electos ese año tenían que pasar por la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse, y no por las instancias que por régimen consuetudinario tenían que hacer. Pero en el 2018 es el año donde se celebran las elecciones presidenciales, que habían sido catalogadas como fraudulentas. Ya muchos partidos políticos habían sido secuestrados, por así decirlo, se les había declarado como una especie de inhabilitación, porque se había solicitado la renovación de sus nóminas y no fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, no se habían cambiado a los rectores del Consejo Nacional Electoral, prácticamente era un órgano electoral ya vencido. Ya la persecución política estaba en alta medida. Incluso para el año 2018, recordemos que hubo un intento de diálogo en República Dominicana, y eso trajo como resultado que se persiguieran a muchos dirigentes políticos y parlamentarios de esta Asamblea Nacional, y Maduro pues se elige el 20 de mayo de ese año, y hay un primer rechazo de la comunidad internacional, hay un primer llamado de alerta, pero también hay un intento constante de activar la Carta Democrática de la OEA, que termina resultando en el nacimiento del Grupo de Lima en los meses posteriores. Pero ese año 2018 lo recuerdo también sumado al 2017 como uno de los grandes ejercicios de diplomacia parlamentaria nunca antes vistos. Creo que desde la Asamblea Nacional todos los grupos de amistad parlamentarios estaban activados, las solicitudes de reuniones eran constantes, los llamados desde los parlamentos regionales a atender la crisis
de crisis institucional, y la misma crisis humanitaria en Venezuela también eran constantes. Recuerdo haberlo hecho a título personal desde el Parlamento del Mercosur, pero también pasaba en el Parlatino, en la Unión Interparlamentaria, y los partidos políticos no dejaban de hacer lo propio, lo hacían desde sus distintas internacionales. Recordemos una de las declaraciones de Henry Ramos Alup desde la Internacional Socialista, pero que también lo pudo hacer Julio Borges a principios del periodo parlamentario desde la OTCA, ¿no? Y nosotros siendo observadores de la OTCA, además, como Primero Justicia. Pero ya terminaba el 2018, que fue un año de muchas tensiones y de mucho llamar la atención de la comunidad internacional. Entra el año 2019 y el país entra en un paralelismo. Y hay que ser francos en estos espacios y entender que para el 2019, a la cara del mundo, a la mirada del mundo y del mismo país, en Venezuela, dos tribunales supremos de justicia, dos asambleas nacionales, final permite que la dirija la diplomacia parlamentaria, y es que la comunidad internacional y no reconoce las elecciones por las cuales fue electa Nicolás Maduro en el 2018. Desde entonces la crisis institucional no hizo más que agudizarse. Desde entonces prácticamente la diplomacia parlamentaria fue el ejercicio político de muchos parlamentarios a quienes se les fue allanada su inmunidad. Se habla de una cifra de más de 35 parlamentarios a los que se les allanó la inmunidad. No puedo continuar esta conversación sin hacer un alto y hablar de Juan Requesens, parlamentario venezolano que fue detenido en agosto del 2018 y que actualmente se encuentra privado de su libertad bajo arresto domiciliario. Son más de 1000 días en esa condición. El caso de Fernando Albán, dirigente de Primero Justicia, fue concejal en Caracas, pero también muy cercano a Julio Borges, quien fue asesinado. Y esto pues deja ver mucho la necesidad de elevar el rol de la diplomacia parlamentaria, hacerlo trascender desde los parlamentos. Porque siempre que hay una crisis institucional, la legitimidad termina cuestionando el rol de todos los actores políticos, sean partes de una acera o de otra. Lo cierto es que el año 2019 fue un año de éxito para la dirigencia opositora. El mundo tenía la mirada en Venezuela y entraba pero cuando el tiempo pasa y el país y la población no siente diplomacia parlamentaria, toca hacerlo ahora en Venezuela. Toda la comunidad está sucediendo ahora, o lo que va a suceder en los próximos días en México, otra vez un intento de acercamiento entre los factores políticos que hacen vida en el país y de ello la necesidad de tener como primer punto en la agenda la atención a la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, la atención a la necesidad de todo un país después de muchos años de lucha y de contradicciones y de como quieran ver, la verdad es que sigue padeciendo oportunidades, la crisis de servicios públicos, y con ello todos los dirigentes, y me atrevo a decir demócratas que están dentro y fuera del país, no hacen más que insistir en el concierto internacional, que insistir desde los parlamentos, que insistir desde los partidos políticos, y no en vano tenemos como resultado, por un lado, que el alto comisionado de las Naciones Unidas y más por Michelle Bachelet haya enviado tantas actualizaciones de su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No en vano son las visitas que hemos tenido recientemente, algunas siendo un secreto a voces, otras más públicas como la que hizo la Unión Interparlamentaria, donde ven con atención cómo se ha tratado esta materia en el país, pero que también ven como oportunidad la necesidad de que se abran las compuertas para que los venezolanos y las venezolanas se movilicen y a través de la titularidad de sus derechos puedan rescatar espacios que nos permitan reinstitucionalizar el país. Solo así podremos tener instituciones que estén al servicio de la gente. Lamentablemente lo que se ha vivido en Venezuela no solo deja un saldo negativo para los venezolanos, sino también para todo el mundo, para todos los vecinos de la región
que han tenido que recibir a nuestros hermanos que se han desplazado forzosamente del país. También a nuestros aliados históricos, como no solamente el caso de la región, sino también en el caso de Europa, que han visto mermadas las relaciones institucionales y de cooperación precisamente por la desconfianza, precisamente por la falta de institucionalidad. Para concluir, yo quiero rescatar la importancia de las instituciones, siendo vistas como los espacios que tienen que mantenerse en el tiempo. Institución es un parlamento, pero la institución también es un partido político. La institución también es el voto y es algo... Bien, parece que tenemos un pequeño problema con la conexión de internet de María Albert, pero estaba por concluir, si lo entendí bien, así que me parece que podemos seguir con Ignacio, y si después ahí al final María Albert se conecta de vuelta, le doy la palabra después de nuevo para terminar su contribución. Y bueno, entonces seguimos con Ignacio Walker, que ha sido diputado de la República de 1994 a 2002, ministro de Relaciones Exteriores en el mandato del presidente Ricardo Lagos, presidente del Partido Demócrata Cristiano de 2010 a 2015 y senador por la región de Valparaíso de 2010 hasta 2018. Estimado Ignacio, gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Sebastián. Felicitaciones una vez más a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre tiene esta amplia capacidad de convocatoria, que nos permite reflexionar sobre temas sustantivos, temas importantes. Saludo también, por supuesto, a Gabriel Salvia y a Cadal, que han sido de una perseverancia encomiable desde la sociedad civil en materia de democracia, derechos humanos. En fin, así es que me sumo a esta reflexión conjunta. Bueno, yo quiero partir por decir que la definición y la conducción de la política exterior ha estado, como sabemos, históricamente, típicamente en un sistema presidencial, radicada en el jefe de Estado, ¿no? Con algunas variaciones, según se trate de un sistema presidencial o parlamentario, según se trate de una monarquía constitucional o de una república. En fin, hay distintas variaciones, distintas formas, pero básicamente la política exterior ha sido de resorte sobre todo de los jefes de Estado. E insisto, esto es típicamente en un sistema presidencial. Más propio, sin embargo, yo creo, para ir aproximando a nuestro tema, es hablar de la política exterior como una política de Estado, ¿no? Si bien el jefe de Estado, el presidente de la República, en nuestros casos, dirige la política exterior, esta tiene que ser entendida en un sentido más amplio como una política de Estado. Y es aquí, por cierto, donde entra el rol del Parlamento, ¿no? De los parlamentos, como uno de los poderes del Estado. Y es aquí donde cabe el concepto de diplomacia parlamentaria. Bueno, por su parte, los derechos humanos, como sabemos, tienen un valor universal, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es el contenido más sustantivo de la globalización. Generalmente hablamos del libre comercio, de las inversiones, de las tecnologías, pero el hecho sustantivo más importante de la globalización, como la hemos conocido durante años y décadas, es justamente los derechos humanos a partir de su valor universal. Y estos constituyen, los derechos humanos, un límite a la soberanía de los estados, ¿no? Tal como se ha desarrollado el concepto de Estado-nación, desde el siglo XVII en adelante. El concepto incluso de soberanía absoluta, como se acuñó por Thomas Hobbes y por muchos teóricos desde el siglo XVII en adelante. Bueno, de alguna manera, al amparo de este concepto de soberanía,
y de soberanía absoluta, se entendió durante algún tiempo el principio de no intervención, ¿no? Que para algunos, especialmente los regímenes autoritarios, hoy por hoy es un principio sacrosanto, ¿no? El principio de no intervención, que es un principio, claro, que está en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? En la Carta de 1945 de San Francisco, pero parecía ser una derivación de este concepto de soberanía absoluta. Bueno, eso ha cambiado brutalmente, radicalmente, en los últimos años y décadas. Eso ha evolucionado de manera muy importante. Hoy día, a la luz del desarrollo del derecho internacional, no se puede invocar el principio de no intervención para violar los derechos humanos. No se puede incorporar o invocar este principio de soberanía absoluta, ¿no? Para violar los derechos humanos, ¿no? Y estos constituyen, los derechos humanos, entonces una limitación al ejercicio de la soberanía, ¿no? Hay conceptos que empiezan a surgir al amparo del derecho internacional que son muy expresivos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la responsabilidad de proteger, ¿no? Que es un concepto que surge en el derecho internacional frente a guerras civiles, a situaciones muy extremas. Está la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional. Ahí no se puede invocar el principio de no intervención o de soberanía absoluta, ¿no? Bueno, el concepto de intervención humanitaria, ¿para qué decir, no? Como él mismo lo dice, es una intervención, pero una intervención legítima de la comunidad internacional, ¿no? La intervención humanitaria, ¿no? Con fines humanitarios. Bueno, las operaciones de paz, de alguna manera también tienen algo que ver, ¿no es cierto?, con este concepto. ¿Para qué decir innovaciones institucionales como la creación de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que establece un principio de jurisdicción universal? Bueno, respecto de los estados que la han suscrito, porque las grandes potencias tienden a ser renuentes, ¿no es cierto?, a someterse a estas limitaciones. Bueno, frente a los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Bueno, todos ellos son demostración de lo que estoy diciendo. Entonces, ya no existe en el derecho internacional un concepto de soberanía absoluta, ¿no? Y un concepto de no intervención o principio de no intervención interpretado como, ¿no es cierto?, esta soberanía absoluta. Y esto ha evolucionado de manera muy importante, muy radical en el derecho internacional. Bueno, la diplomacia parlamentaria, yo fui 16 años diputado, senador, me tocó ser parte, ¿no es cierto?, y constatar estos intercambios y redes, ¿no? Y la marcha práctica del concepto de diplomacia parlamentaria es una buena forma de contribuir a todo lo anterior, ¿no? En el entendido, como digo, que la política exterior es una política de Estado, que no se agota en el Ejecutivo, ¿no? O en los presidentes, o primeros ministros, o jefes de gobierno en los casos de los sistemas parlamentarios, que coloca, ¿no es cierto?, en el centro el respeto y la promoción de los derechos humanos, ¿no? A partir del valor universal de los derechos humanos, al amparo de la Declaración Universal del 48, los pactos complementarios, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de 1966, hoy día los derechos colectivos, como lo de los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, quiero resaltar que este derecho internacional está en permanente evolución. Bueno, entonces ahí está el concepto de diplomacia parlamentaria como una de las formas de defender los derechos humanos, ¿no? La recepción de las normas del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno es, por ejemplo, un aspecto central de todo esto, ¿no? De nada sirve tener declaraciones universales a nivel internacional si no son recepcionadas debidamente, ¿no es cierto?, en el derecho interno. Bueno, el derecho de los tratados es otro aspecto central de esta evolución, de este sistema internacional, ¿no?
y los mecanismos de la diplomacia, que no se agotan en el Ejecutivo, por el jefe de Estado, por el jefe de gobierno, deben incorporar la participación del Parlamento, de los parlamentos, en la formulación y en la aplicación de la política exterior, ¿no es cierto?, al amparo de estos instrumentos internacionales. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, que ahora en septiembre, este mes de septiembre, estamos conmemorando, y algunos estamos celebrando, los 20 años de la dictación de la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre del año 2001, bueno, el mismo día del ataque a las Torres Gemelas, en Lima, Perú, se firmaba por todos nuestros países latinoamericanos, ¿no es cierto?, la Carta Democrática Interamericana, que viene a enriquecer el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, con la Comisión Internacional o Interamericana, con la Carta, por supuesto, de la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro tema que quiero enfatizar ahí para ir terminando es preferir el nivel multilateral. Un aspecto de la globalización, de la limitación de este concepto de soberanía absoluta, del que estábamos hablando, ¿no es cierto?, es el multilateralismo, que es uno de los principios centrales, fundamentales, de las relaciones internacionales, del derecho internacional, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a la diplomacia de los estados, principalmente. Quiero hacer una afirmación como una provocación, pero lo quiero hacer porque lo pienso. Al amparo de este concepto multilateral, ningún país individualmente considerado puede erigirse en juez de otro país individualmente considerado. No sé si me explico. O sea, el tema del multilateralismo, el tema del derecho internacional, el derecho de los tratados, el derecho a los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, tienen que entonces hacernos preferir el nivel multilateral. Para eso está el sistema de Naciones Unidas, aquí se hablaba del Consejo de Derechos Humanos, con todas sus tensiones, contradicciones, como decía Gabriel. Bueno, pero así no funciona el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? En que un país pueda erigirse en juez individualmente de otro país individualmente considerado, ¿no? Entonces, bueno, distinto es la sociedad civil, que tiene mucho más libertad, por así decirlo. E incluso distinto es la diplomacia parlamentaria, ¿no?, que tiene también más flexibilidad, que tiene más libertad, ¿no?, que no es la que define ni conduce la política exterior. Entonces, los parlamentarios, los parlamentos, ¿no es cierto?, tienen un mayor margen en este sentido. Gabriel Salvia, en su paper, que por supuesto alcancé a leer, decía, comillas, el Parlamento es un poder independiente del Ejecutivo, cierra comillas. Y por lo tanto tiene más espacio, ¿no? Y eso, dentro del concepto de diplomacia parlamentaria, es algo, por cierto, que tenemos que aprovechar. Bueno, y el activismo parlamentario, como se le llama, y quienes lo hemos practicado, aquí hay varios, tiene diversos mecanismos, ¿no? Están, por ejemplo, los proyectos de acuerdo. Son muy importantes, generan un hecho político. Un proyecto de acuerdo de un parlamento genera un hecho político, ¿no? Están los grupos binacionales que se forman en los parlamentos para estrechar relaciones con otros países, con otros estados. Está la relación presencial, por supuesto, las visitas, los intercambios, las misiones parlamentarias en otros países, ¿no? Ahí el caso de Alemania es muy interesante, parlamentarios defendiendo parlamentarios. Está el uso de los medios de comunicación por parte de los parlamentarios. Están las presentaciones y denuncias en organismos internacionales o en la opinión pública internacional, ¿no? Están las redes sociales, las nuevas tecnologías. Quiero decir, hay muchas formas de expresión de la diplomacia parlamentaria en cuanto a solidaridad internacional. Porque ese es el concepto de la solidaridad internacional, ¿no? Para las víctimas, quienes hemos estado en dictaduras, sabemos que es así. Para las víctimas en países donde se violan los derechos humanos, esto es muy relevante. Saber que alguien nos está mirando
que alguien está solidarizando uno de los espacios, por ejemplo, en la dictadura de Pinochet, al que recurríamos frecuentemente, eran las embajadas, ¿no? Como un espacio físico, presencial de reunión. Bueno, quiero decir, hay muchos mecanismos, ¿no? Y termino con esto. Hay que ser, por lo tanto, cuidadoso, hay que hacer distinciones. Cuando uno habla, por ejemplo, de China, que es un régimen autoritario, por supuesto, que viola los derechos humanos. Ya, pero ¿cómo se enfrenta ese tema en el sistema internacional? Yo creo que ahí hay que distinguir entre dos niveles. Lo que es el tema de los derechos humanos y la democracia, por ejemplo, que es un nivel, ¿no? Donde más bien es una conversación entre like-minded countries, ¿no? Entre países afines. Por ejemplo, cuando Madeleine Albright creó la comunidad de las democracias. Eso fue muy interesante, creo que eran 80, 90 países. A mí me tocó como canciller participar. Muy interesante, ¿no? Ahí hay un nivel, democracia, derechos humanos. Pero distinto es, por ejemplo, el nivel del orden y seguridad a nivel internacional, ¿no? Donde hay que desideologizar, donde hay que crear cooperación con países democráticos o autoritarios para tratar de avanzar la agenda de seguridad, de orden, ¿no es cierto?, internacional. En fin, siempre está el multilateralismo en el trasfondo de lo que estoy diciendo, ¿no? Cito solamente como ejemplo el tema de China. Entonces, en nuestro sistema, en nuestra región, evidentemente que la prioridad es Cuba, por ejemplo. Estoy viendo, Tomás, que ahí nos están siguiendo de Cuba, ¿no? Saludos ahí a Manuel, a Emiliano. Sí, correcto. Tenemos varios participantes desde Cuba. Sí, de Cuba, qué emocionante por lo auspicioso que fue ese levantamiento en julio, ¿no es cierto? Que es un despertar tan importante, en que la solidaridad internacional se hace tan importante. Bueno, Venezuela, María Albert, aquí escuchábamos su testimonio. Nicaragua, que es una dictadura corrupta, al igual que la dictadura venezolana. Bueno, yo dejo ahí, ¿no? Pero creo que esos son algunos conceptos que conviene tener en cuenta desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Dentro de los cuales la diplomacia parlamentaria tiene una particular razón de ser. Muchísimas gracias, Ignacio, por compartir algunos pensamientos, siempre muy claro y conciso. También en el chat vemos varios comentarios al respecto. Antes de abrir el espacio para la discusión, porque tenemos también algunas preguntas que nos llegaron, quería dejar el espacio para un mensaje que nos llegó por video. Lamentablemente, Gloria Rodríguez, senadora de Uruguay, no pudo venir, me lo acaban de comunicar, pero nos dejó un saludo grabado. Y así que seguimos con eso antes de seguir con las preguntas. María Victoria, ahí si querés, puedes compartir la pantalla y vamos ahí. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a CAS y a CADAL. Es un honor para mí haber sido invitada a exponer sobre el excelente informe titulado Diplomacia Parlamentaria en Derechos Humanos, realizado por el distinguidísimo Gabriel Salvia, director de CADAL. Y quiero saludar especialmente a los destacados actores, expositores, María Bert Barrio de Venezuela e Ignacio Walker de Chile, así como a Sebastián Gunderberg de la Fundación Konrad Adenauer, quien tiene a cargo la apertura. El señor Sebastián es director del programa regional de partidos políticos y democracia en América Latina. Es un orgullo para mí compartir esta instancia con todos ustedes. Gracias. Si será importante el papel que desempeñan los parlamentarios en las relaciones diplomáticas y más aún en lo relativo a los derechos humanos. El Parlamento tiene un papel muy importante. Conforme se indica en el interesante informe elaborado por Gabriel, es una realidad que la política exterior
los intereses económicos prevalecen, por más que nos pese o no. No se deja de comerciar, se sigue exportando, se sigue tratando de atraer inversores. La economía siempre es prioridad en el mundo actual, o al menos no puede desatenderse por completo, más allá que la contraparte o Estado contratante respete o no los derechos humanos. Y la política exterior, precisamente, en muchas ocasiones arrastra esa debilidad, que en cambio no tiene el poder legislativo. Tal como se dice en el informe, como miembros electos popularmente, independientes del Ejecutivo, los legisladores tenemos más libertad o mayor capacidad para realizar ciertas acciones en aras de la promoción de los derechos humanos que el Ejecutivo. El Ejecutivo muchas veces se ve limitado a realizar por posibles represalias comerciales. Por ejemplo, tomamos el caso de China, que es nuestro mayor socio comercial, lideró la lista de destino de exportaciones en el 2020 y a su vez a quien nosotros compramos la mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19. ¿Puede el Ejecutivo pronunciarse libremente sobre la situación en el noreste del país asiático? Lo mismo con Brasil, que le sigue a China en la lista de destino de las exportaciones uruguayas. Y, por ejemplo, la deforestación de la selva amazónica y todo lo que ello conlleva. ¿Qué pasaría si nuestra Cancillería emitiera un pronunciamiento condenatorio en este sentido, como hicieron Alemania y Francia? Tan solo para manejar algunos ejemplos y pensar un poco entre todos. Queda claro que es bastante delicado y que muchas veces la política exterior tiene las manos atadas. De todas formas, quiero destacar que a este gobierno no le ha temblado la mano en varias ocasiones cuando ha tenido que pronunciarse sobre la situación en diversos países del continente latinoamericano, como con Cuba, Venezuela o Nicaragua. Es más, el ejemplo que se toma en el informe en cuanto a que Pinedo, siendo senador en Argentina, recibió a la activista democrática cubana Rosa María Payá, pues bien, quien la recibió en nuestro país recientemente fue nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou. Recibió a la activista en su sede de campaña a fines de enero del 2020. Ahora bien, volviendo a la diplomacia parlamentaria, los parlamentarios podemos manejarnos con flexibilidad y podemos hacer aquello que el Ejecutivo muchas veces no puede hacer. Nos complementamos y somos independientes, al menos en nuestro país, que tenemos un sistema republicano de gobierno con separación de poderes. Los senadores y diputados podemos presentar proyectos de declaración condenando la violación de derechos humanos, por ejemplo, como sucedió recientemente en el caso de Cuba. Y justamente, por ejemplo, podemos también opinar sobre la política exterior llevada a cabo por el gobierno, evaluarla, valorarla en forma positiva o negativa, especialmente cuando el intercambio es con estados no democráticos, y participar de estas instancias que son otra arista de la diplomacia parlamentaria y la promoción de los derechos humanos. Porque en definitiva, ¿qué es velar por los derechos humanos? ¿Qué es poner el interés de la comunidad internacional
por sobre el interés del Estado? Personalmente, considero que la respuesta es velar por la democracia y por la dignidad humana como bien común primordial. Asegurar al ser humano la dignidad como persona, ya se trate de su dimensión individual o social, material o espiritual. Porque, como dijo Nelson Mandela, denegar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Y en este sentido, tomando las palabras de Martin Luther King, estamos atrapados en una red de mutualidad de la que no podemos escapar, unidos por el mismo tejido del destino. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos indirectamente. Por eso debemos pensar más allá del interés propio de cada nación y cooperar como familia global. Tenemos el deber moral de hacerlo. Los estados estamos obligados a cooperar para asegurar el respeto de los derechos humanos y de la democracia. Y es más aún. Pero, como dice el informe, claramente también tenemos desafíos. El principal desafío que enfrenta la diplomacia parlamentaria es la demanda del electorado doméstico, que muchas veces no comprende por qué el Parlamento debe pronunciarse sobre algo que no sucede en el territorio nacional y exige la suscripción de la agenda legislativa en todo su espectro a los asuntos domésticos. Como dice y bien lo explica Salvia, ¿por qué un parlamentario se tiene que ocupar de la situación en distintas dictaduras del mundo cuando en su propio país hay problemas de derechos humanos y una agenda importante de políticas públicas para mejorar? Es como cuando la gente piensa infelizmente, ¿qué me importa lo que sucede en Afganistán? Si en mi país hay gente que depende de una canasta alimentaria que se la brinda el Estado para sobrevivir. ¿O por qué cantidad de gente está en situación de calle? La respuesta, como dice Salvia, puede encontrarse en el concepto, o mejor dicho, principio de solidaridad democrática internacional, a la que todos debemos adherir y que debe de ser nuestro norte. El ponerse en los zapatos de quienes no pueden participar de la vida política de su país y se le niega no solo la posibilidad de formar parte de un partido político y competir por un cargo público electivo, sino también a opinar, reunirse, asociarse, manifestarse, informarse y moverse libremente. Y eso, si nos remitimos a los derechos políticos y civiles, porque también tenemos que ponernos en los zapatos de todos los que no pueden ejercer los derechos a recibir una educación. En este caso, generalmente es de todas o los que no tienen derecho a una atención en salud como corresponde o a condiciones de reclusión dignas que respeten los derechos humanos para la posible reinserción social, entre otros. Uruguay, en tal sentido, tiene una importante trayectoria democrática y de solidaridad democrática internacional. A su vez, no es menor, como también se recoge en este informe, que el preocuparse por situaciones graves de derechos humanos en otros países
contribuye a afianzar las libertades fundamentales en el propio país. Es decir, que ayuda a fortalecer nuestra propia democracia. Y eso debemos de enfocarnos para potenciar nuestra labor de diplomacia en aras del respeto de los derechos humanos. Quiero destacar lo que dice Salvia en cuanto a que la solidaridad democrática internacional debe comenzar por los partidos políticos, para que luego quienes lleguen a ocupar esas bancas se formen en derechos humanos. Asimismo, también me parece fundamental lo que manifiesta en cuanto a que los partidos políticos tienen que cooperar con las organizaciones de la sociedad civil y los referentes independientes de derechos humanos para ampliar la mirada de la inserción internacional y no cerrarse a la disciplina interna que se incomoda ante las opiniones comprometidas e innovadoras. En definitiva, es imprescindible en la actualidad el papel que desempeñan los parlamentarios en relación a la promoción de los derechos humanos a nivel global. Debemos de tener una actitud activa en tal sentido y se debe de reconocer el valor agregado de la diplomacia parlamentaria en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. En esa línea, el programa Parlamentarios Protegen a Parlamentarios, que es una acción a favor de parlamentarios y defensores de los derechos humanos perseguidos en el extranjero, es un buen modelo a seguir. Y quiero cerrar tomando las palabras textuales de Salvia, y que de ahora en más citaré sin duda en más de una ocasión en el Senado, cuando se opongan, como ha sucedido recientemente, a la solidaridad democrática internacional. Todos los índices que miden globalmente el estado de las libertades civiles y políticas dan cuenta del retroceso de la democracia en el mundo en los últimos años. Por tal motivo, los parlamentarios de países democráticos pueden hacer mucho, no solo por su propio país, sino también por otros países en los cuales el apoyo internacional es fundamental para quienes defienden los derechos humanos en condiciones políticas muy difíciles, tengan razones para la esperanza. Muchas gracias y especial agradecimiento al autor del informe por este excelente insumo que no hace más que enriquecer nuestra labor. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente vamos a hacerle llegar nuestro profundo agradecimiento a nuestra querida amiga Gloria, y ahora tenemos un espacio para intercambiar un poco lo que venimos escuchando. En primer lugar, quiero leer a Federico Zambarbide, el diputado de la Nación Argentina. Dice, muy buen punto, el de Ignacio Boca: el principio de no intervención no es absoluto. Dice, no es absoluto ni puede ser alegado para defender dictaduras. Los parlamentos pueden aportar una estabilidad institucional a las relaciones internacionales que el Poder Ejecutivo, al menos en Latinoamérica, carece. Coincide también con la importancia del nivel multilateral. Muchísimas gracias, diputado, por el comentario. Ahora tenemos algunas preguntas y quería juntar dos para empezar. Alba Mucci dice: aquí en Argentina los derechos humanos han sido sustraídos por un grupo gobernante hegemónico. ¿Qué se puede hacer? Eso sería pregunta número 1. Y la 2, ¿de qué forma puede la sociedad civil demandar un mayor compromiso de sus parlamentarios con los derechos humanos a nivel
internacional. Empezamos con esas dos. Y bueno, si quieres, María Alberti, si estás con nosotros y la conexión funciona, te doy la palabra primero. Mi conexión no está muy bien. ¿Me puedes repetir las preguntas, Tomás, por favor? Sí, obvio. Entonces, la primera era, en Argentina, los derechos humanos han sido sustraídos por un grupo de gobernantes hegemónicos. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué se puede hacer en el caso argentino? Y la segunda pregunta, ¿de qué forma puede la sociedad civil demandar un mayor compromiso de sus parlamentarios con los derechos humanos a nivel internacional? Sí, bueno, mira, lo primero es que casos hegemónicos hemos tenido en Venezuela con la Asamblea Especial, bueno, sobre todo con la Asamblea del 2005, la oposición no participó y era totalmente, como decimos acá, roja rojita, y en esos casos la activación de la ciudadanía, de los partidos políticos y de la sociedad civil es muy importante, pero también para nosotros entender los retos que se nos enfrentan en política cuando el voto es una herramienta tan importante para estos casos. O sea, el no ceder espacios es importante, el entender que a pesar de que no, nos consigamos en una posición de relativa minoría, porque yo estoy convencida de que las causas democráticas y las causas por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas están por encima de todo, la lucha tiene que ser constante. Y constante no solo en el ejercicio del poder, sino en el mantenimiento de las instituciones. Eso frente al caso argentino, y además la Argentina tiene un tejido social muy fuerte. Ahí va más de temas de agenda y de los asuntos que se propongan llevar adelante. Yo creo que es una ciudadanía que se moviliza, que protesta y que puede lograr muchas cosas. Y en el caso de la sociedad civil, bueno, vean el caso venezolano. Si no fuese por la sociedad civil, seguramente no tendríamos cifras para denunciar lo que aquí pasa. Y eso es una verdad del tamaño de una catedral. La activación de la sociedad civil también amerita el reconocimiento que se le tiene que hacer desde la política y la defensa que se le tiene que hacer, porque además son los activistas de la sociedad civil los primeros en ser hostigados y perseguidos. El cercenamiento de la libertad de expresión, la censura en los medios de comunicación, el caso de los señalamientos y, por ejemplo, la persecución que ha habido acá con defensores de derechos humanos dejan ver que el trabajo que ha hecho esta sociedad civil ha sido importante. Pero soy de las que cree que, más especialmente en América Latina, las diferencias entre el ejercicio político y la sociedad civil tienen que dirimirse y tiene que haber un esfuerzo para armonizar lo que cada uno de estos actores pueda aportar para la sociedad. Gracias. Gracias. Y Ignacio. Bueno, yo creo que ningún grupo, y no quiero referirme al caso de Argentina porque no lo conozco en detalle, pero ningún grupo puede monopolizar o pretender monopolizar o sustraer de una audiencia más amplia el tema de los derechos humanos, ¿no? El tema de los derechos humanos nos pertenecen a todos, son un valor universal, ya lo dije, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las hegemonías que distintos grupos pueden pretender ejercer en el ámbito de los derechos humanos. Al contrario, mientras mayor desconcentración, ¿no es cierto?, participación lo más amplia posible. Los derechos humanos no tienen un color político, ideológico, no son de derecha, centro, izquierda, de gobierno, oposición, ¿no? Entonces los derechos humanos tienen que ser un patrimonio común. Y en relación a la sociedad civil, bueno, aquí ya se decía por parte de María Albert, ¿no es cierto?, en Venezuela, yo estuve ahí el año antepasado, invitado por el presidente Guaidó y por la Asamblea justamente venezolana. En derechos humanos lo único que existe en Venezuela es sociedad civil. No hay más que sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto ahí está el foco, la reserva, ¿no es cierto?, de lo que es el tema de los derechos humanos frente a una dictadura corrupta, ¿no es cierto?, que viola sistemáticamente los derechos humanos. El informe del año pasado de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, creo que fue lapidario en materia de derechos humanos. Nuevamente, tema multilateral, sistema de Naciones Unidas, alta comisionada,
y partió por los derechos sociales, ¿no? Un gobierno que se dice revolucionario, de izquierda, que el ALBA, que el socialismo del siglo XXI. La principal violación en Venezuela, dice ese informe, está en los derechos sociales, ¿no? El tema de la salud, por ejemplo, que es un tema horroroso, ¿no? Y en educación, etcétera. Bueno, entonces la sociedad civil, por supuesto, que tiene que también exigirle a sus parlamentarios y parlamentarias un compromiso en materia de derechos humanos. Entonces, no es solo que la sociedad civil hoy día también se ha globalizado, que está conectada más allá de las fronteras, con las tecnologías, en fin, de muchas maneras, organizaciones no gubernamentales, en fin, sino que internamente la sociedad civil tiene un rol muy importante en cuanto a exigir de sus autoridades, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, ¿no es cierto?, un mayor compromiso con los derechos humanos. Pienso sobre todo en la nueva agenda de los derechos humanos. Menciono 3 temas. El tema del medio ambiente, ¿no? Respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, dentro del cambio climático. Bueno, todos los derechos humanos en materia de derecho ambiental, en fin, hoy día es una agenda vigorosísima desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Menciono el tema de la mujer, obviamente, equidad de género, ¿no? Lo que es el estatuto de la mujer hoy día, que es un tema inescapable y que es un tema también de derechos humanos. Menciono el tema de los pueblos originarios, ¿no? Dentro de los derechos colectivos que decíamos, y ya no son solo civiles o políticos, sociales y económicos, los derechos colectivos de los pueblos originarios. Ahí hay mucha sociedad civil, ¿no? Entonces menciono esos 3 aspectos de la nueva agenda de derechos humanos para ver cómo dirigir allí también, o sea, no solo la tortura, las violaciones a los derechos humanos, sino esta nueva agenda más positiva, ¿no? Me parece que es un ámbito de acción de la sociedad civil muy, muy interesante. Muchas gracias, María Albert y Ignacio. Ahora tenemos un comentario y 2 otras preguntas y creo ahí vamos cerrando también. El comentario viene por varios lados de nuestros participantes cubanos que dicen que en nuestro país no hay parlamento literalmente, de modo que promover que los parlamentarios de la región se proyecten en aras de que mejoren los derechos humanos en Cuba es muy importante. Y después las 2 preguntas. Número 1, ¿cuáles son los países latinoamericanos con mayor aplicación efectiva del concepto de diplomacia parlamentaria en su defensa de los derechos humanos? Tal vez alguien de ustedes lo sabe. Y Mercedes Azorati pregunta cómo se hace para defender los derechos humanos en un país en que las instituciones de la justicia funcionan tan deficientemente como en Argentina. Hay fallos contrarios a la ley y a la Constitución, fallos contra las pruebas obrantes en la causa. Y bueno, propongo que empezamos también ahí con María Albert con su comentario y seguimos después con Ignacio. Gracias, Tomás. Bueno, mira, lo primero, ¿verdad? Para los hermanos de Cuba que nos acompañan hoy, es entender que la diplomacia parlamentaria en derechos humanos, aunque tenga el nombre parlamentario en el medio, no recae nada más en los parlamentos. Y lamentablemente no lo pude terminar en mi conclusión. La importancia de las instituciones es saber que eso implica todo lo que públicamente es sostenible. El derecho al voto es sostenible, la participación activa es sostenible, el derecho a la asociación, a la representación. Todo este tipo de instancias llevan a que dirigentes políticos, activistas sociales puedan trascender más allá de sus fronteras para alzar la voz en defensa de los derechos humanos. Veo que se insiste lo mismo en las últimas 2 preguntas de una manera u otra y yo quiero acá reiterar lo que decía al principio de la ponencia y que destacaba del informe de Gabriel Salvia, director de CADAL, y es que el abogar por la defensa de la democracia y los derechos humanos tiene que ser una constante. Sin duda que lo que vimos en América Latina, porque no es solo Venezuela, es muy difícil para nosotros, sabiendo lo que ha sido la historia de nuestra región en los últimos 60 años.
Más difícil el caso venezolano, que fue, como bien lo dijeron, ejemplo para la región en democracia, en solidaridad democrática, en solidaridad institucional entre partidos políticos y en parlamentos. Pese a todo esto, la activación de la ciudadanía es importante y esa activación tiene que ocurrir en 3 niveles. En los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que de cierta manera no están asociados a ninguna organización como tal. En la sociedad civil, que tiene que empoderarse. Y en los partidos políticos, que tienen que estar al mismo tiempo a la altura de la agenda democrática mundial. Eso implica que debe haber democracia en lo interno para que eso se pueda transmitir a la ciudadanía. Yo creo que no es solo para América Latina, sino en todo el mundo, que hay una verdadera crisis entre la dirigencia política y la ciudadanía. Y eso muchas veces pasa porque no se trata de hablar de los temas que están a la vanguardia de la agenda mundial. Se trata de entender que las necesidades de nuestros pueblos tienen que estar a la par de la necesidad de mantener la democracia como un valor y ejercicio de la política, de la sociedad civil y de toda la sociedad. Gracias. Perfecto, genial. Ignacio. Dos comentarios muy breves sobre la primera y la tercera pregunta. Bueno, son todas muy interesantes, por cierto. En el tema Cuba, yo quiero hacer una afirmación y una voz de aliento también en el siguiente sentido. Yo en los años 80, cuando estudiaba en Estados Unidos ciencia política y estábamos en plena dictadura de Pinochet, muy frustrados, por supuesto, por todo lo que ocurría, como había sido la realidad de casi todos los países de América Latina, ¿no? Salvo Costa Rica, Venezuela y Colombia en ese momento, fines de los años 70, 80. Bueno, y había toda la discusión de las transiciones a la democracia, que era el gran tema en la ciencia política en los años 80. Y había un libro que se llamaba Transiciones desde el autoritarismo, no necesariamente a la democracia, porque algunas habían concluido, por ejemplo, en una revolución, como en Nicaragua, pero en fin, transiciones democráticas, ¿no? En que el primer paso, el germen de una transición democrática, es lo que ese artículo, ese libro o serie de libros llamaba la resurrección de la sociedad civil. La resurrección de la sociedad civil. Las transiciones no empiezan desde arriba. No empiezan desde arriba. A nadie se le ocurrió en la élite del autoritarismo, ¿no es cierto?, empezar a transitar a la democracia. Al contrario, los regímenes autoritarios procuran, ¿no es cierto?, permanecer, en fin. Pueden terminar, claro, por guerras externas, pero las transiciones comienzan en general de abajo, desde la sociedad civil, desde la gente, desde los territorios. Y por lo tanto, lo que vimos como esta explosión social, esta protesta ciudadana en Cuba, creo que fue el 11 de julio, si no me equivoco, pero fue extraordinariamente inédito, porque en 60 años nunca había habido algo parecido, ¿no? Y prometedor. Yo no sé cuál es el estado actual exactamente, en qué quedó eso. Por supuesto que hubo una fuerte represión hasta el día de hoy de la dictadura, como es propio de todas las dictaduras. En Chile tuvimos 3, 4 años, 82 al 86, de movilizaciones sociales, de avances y retrocesos, mucha represión, mucha represión. Pero lo que yo veo en Cuba es que partió algo muy inédito que puede ser el germen de una transición a la democracia, aunque tome tiempo, ¿no? Despertó la sociedad civil. Y ese es un momento que la literatura llama de apertura, liberalización. Aquí no hay ni apertura ni liberalización todavía, pero sí está el germen, ¿no? Porque la sociedad entendió que tiene que manifestarse. Eso en cuanto a Cuba, ¿no? Creo que está lleno de potencialidad lo que allí ocurrió y lo que allí ocurre. No creo que se haya suprimido completamente con pura represión. Y la tercera, última pregunta, muy importante, el tema del poder judicial, ¿no es cierto?, en el tema de los derechos humanos, o sea, no solo la diplomacia parlamentaria, el tema del poder judicial, y eso es clave porque la base del respeto por los derechos humanos es el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, ¿no? Y lo que vemos hoy en esta oleada populista, nacionalista en el mundo, de derecha o de izquierda, desde, no sé, Jair Bolsonaro hasta Nicolás Maduro, o, en fin, Donald Trump y no sé quién, en Europa, Víctor Orbán, en Europa, lo que vemos, ¿no es cierto?,
es un intento típicamente de Donald Trump en Estados Unidos, una democracia de 200 y tantos años. Es el intento por romper la autonomía del Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, y romper la libertad de expresión, afectar la libertad de expresión en su esencia. Bueno, pero así le fue también a Trump. Trump perdió en las urnas, porque la democracia, claro, tiene esa reserva. Entonces, yo creo que es muy importante entender que el concepto clave de todo lo que estamos hablando es el Estado democrático de derecho. Y ahí el Poder Judicial, evidentemente que tiene un rol insustituible. Excelente, Ignacio. Muchísimas gracias también a María Albert por contestar las preguntas. Y bueno, yo diría que queremos respetar también los horarios, por lo cual siento decir que llegamos al final de nuestro evento. Gracias por su participación y a nuestros invitados, obviamente, y a todos ustedes que nos vieron. Los invito obviamente a seguirnos en las redes sociales y las publicaciones de CADAL y de CAS Montevideo y de Diálogo Político. Nuestra plataforma multimedial con diferentes productos desde policy papers hasta diferentes podcasts, se los recomiendo. Así que en nombre de CADAL y de la Fundación Konrad Adenauer, vamos cerrando. Gracias a todos y cuídense. Hasta muy pronto.